En la historia de los negocios, existen imperios, y luego, existen leyendas. A finales de los años 90, uno de esos imperios no solo dominaba su industria, la había creado. Blockbuster no era una tienda, era un ritual de fin de semana, un coloso con más de 9.000 fortalezas de hormigón y plástico, 65.000 empleados y un control férreo sobre cómo el mundo veía películas en casa. En el año 2000, bajo el liderazgo del CEO John Antioco, Blockbuster era una máquina de hacer dinero. Su modelo de negocio parecía a prueba de balas. Las distribuidoras de Hollywood les daban condiciones preferentes. Los clientes acudían en masa y cada tienda era un centro de beneficios optimizado hasta el último centímetro cuadrado. Eran intocables, invencibles, o eso creían. Construyeron su trono sobre la conveniencia, la selección y una fuente de ingresos tan brillante como controvertida, las multas por retraso. Hoy, en la caída de Blockbuster, comenzamos el principio del fin. En 1997, un ingeniero y emprendedor llamado Reed Hastings alquiló la película en su Blockbuster local. Y si el modelo de los gimnasios, una cuota fija mensual por acceso ilimitado, se pudiera aplicar a las películas, la perdió durante semanas y, cuando finalmente la devolvió, se enfrentó a una multa de $40, porque mientras el gigante azul y amarillo celebraba su dominio absoluto, en un pequeño rincón de California, una idea radical estaba a punto de nacer. Una idea que llegaría por correo, envuelta en un sobre de un rojo intenso y desafiante. Junto a su socio Mark Randolph, un genio del marketing directo, hicieron una prueba. Según cuenta Mark Randolph en su libro, Antioco luchó por mantener la compostura. Prácticamente se rieron de ellos en la sala. Para una empresa que ganaba eso en multas en menos de un mes, la oferta era un chiste. Blockbuster veía a Netflix no como un socio, sino como una pequeña y ridícula startup de nicho que no entendía el negocio real del entretenimiento. Rechazaron la oferta sin ni siquiera hacer una contrapropuesta. Compraron un CD de música, lo metieron en un sobre y se lo enviaron a Hastings. Cometió el pecado capital de los imperios, la arrogancia. Firmaron su propia sentencia de muerte, y ni siquiera se dieron cuenta. En sus informes anuales, apenas mencionaban a Netflix, refiriéndose a ellos como un competidor pequeño y de nicho. En sus salas de juntas, en sus tiendas relucientes, el ambiente era de victoria. Habían ahuyentado al molesto advenedizo de Internet. El gigante azul y amarillo seguía siendo el rey indiscutible. El gigante finalmente despierta y contraataca con su propia arma, Blockbuster Online. Una guerra de precios, estrategia y sabotaje interno está a punto de estallar. ¿Podrá el rey destronar al aspirante antes de que sea demasiado tarde? ¿O su propio tamaño se convertirá en su mayor debilidad? Si el gigante no quería unirse a ellos, tendrían que matarlo. Cada uno de esos sobres rojos que llegaban a las casas de sus clientes no era solo un DVD. Sin multas, nunca. Esa se convirtió en su arma principal. Pero al rechazar a Netflix, no habían aplastado a un rival, habían desatado a una bestia. Netflix abandonó el modelo de pago por alquiler y se centró 100% en la suscripción mensual, una dependencia tóxica. En su apogeo, se estima que Blockbuster generaba cerca de $800 millones al año. Mientras Blockbuster solo sabía que alquilabas, Netflix sabía que veías, que calificabas, que dejabas en tu lista de espera. Su algoritmo, Cinematch, empezó a recomendar películas con una precisión asombrosa. No solo te enviaban una película, te enviaban la película que no sabías que querías ver. Estaban construyendo una relación, no una transacción. Lanzaron campañas de marketing millonarias para reforzar su modelo de tienda física. ¿Por qué cambiar si estaban en la cima del mundo? Su beneficio neto, en 2002, superó los $250 millones. Cada sobre que llegaba era un recordatorio silencioso de que existía una alternativa. Una alternativa sin fricción, sin multas, sin necesidad de salir de casa. Estaban ciegos por el éxito. Se negaban a canibalizar su negocio más rentable, las multas. Lanzar un servicio de suscripción sin multas habría sido admitir que su modelo principal era anticliente. Estaba intacto, el concepto era viable. En agosto de 1997,
nació Netflix, pero su primer modelo no era el que conocemos. La burbuja de las .com estaba explotando y el dinero se agotaba. Le dijeron a Antíoco: cómprennos por $50 millones. Nosotros nos convertiremos en Blockbuster, gestionaremos su negocio online y ustedes promocionarán nuestro servicio en sus 9,000 tiendas. Juntos, dominaremos el futuro. Desesperados, Hastings y Randolph vieron una única salida: ser comprados por el rey. Volaron a Dallas, al imponente cuartel general de Blockbuster, para reunirse con el CEO John Antíoco. Empezaron como una tienda de alquiler de DVDs online, pagando por cada alquiler. Era, en esencia, un Blockbuster por correo, y no funcionaba. Estaban perdiendo dinero a espuertas, solo en multas por devoluciones tardías. Esto representaba más del 15% de sus ingresos totales. Para entender la caída, primero debemos dimensionar la cima. Las multas no eran un efecto secundario, eran un pilar estratégico. El modelo de negocio de Blockbuster dependía de la fricción con el cliente, dependía de que te olvidaras, de que tuvieras una semana ocupada. Cada dólar que ganaban con una multa era un pequeño golpe a la lealtad de su propia base de clientes. Pero dentro de este modelo perfecto se escondía una bomba de relojería. No se puede subestimar esto. Era una adicción financiera, y como toda adicción, les impedía ver con claridad. Creían que su enemigo era Hollywood, las cadenas de supermercados o las tiendas de electrónica. Vio una ineficiencia, una oportunidad. De camino al gimnasio, tuvo una epifanía. No se dieron cuenta de que su verdadero enemigo era la frustración que ellos mismos estaban creando en millones de hogares. Una frustración que estaba a punto de encontrar a su campeón. La leyenda, contada una y otra vez en Silicon Valley, comienza con una copia de Apolo 13. En ese momento de frustración, Hastings no solo vio una multa, la tecnología clave acababa de llegar. El DVD era ligero, duradero y barato de enviar por correo. Llegó en menos de 24 horas por el precio de un sello. Para el año 2000, Netflix se estaba ahogando. Se asoció con la infame Enron para un servicio de video bajo demanda que fracasó estrepitosamente. La propuesta de Netflix era audaz y, en retrospectiva, una ganga histórica. La respuesta de John Antíoco y su equipo se ha convertido en una de las anécdotas más infames de la historia empresarial moderna. $50 millones. Ese día, Blockbuster no solo rechazó una compra. Tras la reunión, Blockbuster siguió su camino, salió a bolsa. Mientras tanto, en el vuelo de vuelta a California, Hastings y Randolph tomaron una decisión. El genio de Netflix no fue solo el modelo de suscripción, fue el uso de los datos. Poco a poco, sobre a sobre, el ejército rojo de Netflix comenzó a infiltrarse en los hogares estadounidenses. En 2002, Blockbuster celebró sus mejores resultados financieros de la historia. Blockbuster no lo sabía, era un caballo de Troya, y ya estaba dentro de las murallas. En el próximo episodio de La caída de Blockbuster, el gigante finalmente despierta y contraataca con su propia arma, Blockbuster Online. Una guerra de precios, estrategia y sabotaje interno está a punto de estallar. ¿Podrá el rey destronar al aspirante antes de que sea demasiado tarde? ¿O su propio tamaño se convertirá en su mayor debilidad?